En esta ocasión, diseñamos un circuito de medida de temperatura montado al aire, con todos sus componentes soldados entre sí y sin utilizar ninguna placa de baquelita. Comenzamos con un termistor LM35 de 3 patas. Lo primero que tenemos que hacer es polarizarlo a través de una resistencia de 330 ohmios. Le colocaremos un diodo Zener de 5 voltios para estabilizar y mantener siempre la misma tensión en su entrada. El diodo que estamos empleando tenía óxido en sus terminales. Para facilitarnos el estañado, lo limamos un poco. Por la patilla 2 del termistor obtendremos la señal que variará en función de la temperatura que se le aplique al encapsulado del componente. Y la patilla 3 directamente a masa. La débil señal que obtenemos del termistor debemos amplificarla para poder trabajar posteriormente con ella. Para ello vamos a utilizar un integrado LM358. Aquí indico el punto 1 del integrado, para no equivocarnos en el montaje de los componentes y conductores que vamos a ir soldando a sus terminales. A la entrada del amplificador le instalamos un condensador para amortiguar las variaciones bruscas de tensión que salen del termistor. La señal que sale por la patilla 7 del integrado amplificador la vamos a realimentar sin intercalarle ninguna resistencia, es decir, que el amplificador actuará en ganancia 1, el factor menor que puede realizar el amplificador. Como cualquier componente electrónico activo, lo tenemos que alimentar para que realice su función. El LM358 se alimenta por la patilla número 8. Para que el esquema eléctrico dibujado nos sea más fácil de comprender, hemos dividido este integrado amplificador en dos partes. Marcamos en la parte 2 la salida y entrada de realimentación. En esta línea de realimentación le colocamos a masa una resistencia de carga de 3,6 K. En la práctica la hemos puesto de 3,3 ya que no disponíamos del valor que hemos puesto en el esquema eléctrico que estamos diseñando. Pero esta pequeña diferencia no va a dar ningún problema en el resultado final.
Dejamos ahora a un lado todo el bloque de medida y amplificación para preparar la parte de la circuitería que nos va a hacer de visualizador. El integrado que vamos a utilizar es el LM3915. Este integrado se alimenta con positivo por los pines 9 y 3. Los pines 2, 4 y 8 los unimos directamente a masa. Vamos a realizar todo el interconexionado de pines del integrado por medio de cables conductores. Comenzamos uniendo los pines 2, 4 y 8. Para ello vamos a enderezar sus patillas para que nos sea más fácil realizar dicha unión. Como podéis ver, adaptamos el hilo rígido conductor moldeándolo y dándole forma para que las soldaduras queden lo más perfectas posibles. Vamos a colocar una resistencia entre los pines 6 y 7 de 1K a masa, que va a realizar el trabajo de calibración para que por el pin 15 obtengamos tensión cuando la temperatura en el termistor sea de 25 grados Celsius. De la misma forma, por el pin 14 habrá tensión cuando se alcancen 37,5 y por el pin 13 50 grados. Mientras voy montando estas conexiones os explico que este circuito va a permitir decirnos visualmente qué temperatura está midiendo el termistor. Podemos denominarle traductor, y es que se va a encargar de interpretar la señal que recibe por la patilla 5 e indicarla por las salidas que tienen entre las patillas 10 a la 16.
pero nosotros solo vamos a utilizar las patillas 15, 14 y 13, por donde el integrado va a derivar a masa la tensión principal a través de la resistencia de 470 ohmios que podéis ver en el circuito que estoy dibujando. Lo va a hacer de forma escalonada a cada uno de los pines, conforme la temperatura vaya aumentando sobre el termistor. Llega el momento de la unión de las dos partes, la parte de la circuitería del termistor junto con el amplificador y la circuitería de interpretación, es decir, la que nos va a indicar por medio de los diodos LED los cambios de temperatura. La unión la vamos a hacer por la parte más crítica, que es por donde va la señal de información de temperatura, es decir, la que une el pin 1 del integrado amplificador con el pin 5 del integrado que ilumina los LEDs. Ya solo nos resta unir la línea de alimentación positiva y la línea de masa negativa. Para alimentarlo vamos a instalarle un portapilas de 9 voltios, suficiente para poder hacer funcionar el circuito de forma correcta. Y por fin ponemos el prototipo en marcha, acercamos el soldador al termistor para hacer aumentar la temperatura y podemos comprobar cómo los LEDs se iluminan progresivamente. También podemos apreciar cómo cuando la temperatura disminuye, los LEDs van apagándose, y si aplicamos spray congelante, el LED verde que indica 25 grados también termina apagándose.